Vamos a dirigirnos ahora mentalmente hasta el departamento de Canindeyú y específicamente en el distrito de Yacycañú, donde hoy a la madrugada fue recapturado el famoso dirigente sin tierra Rubén Villalba, paraguayo de 59 años de edad, quien fue localizado en un asentamiento campesino denominado 15 de agosto, que a su vez queda dentro del predio de la estancia conocida como Sanabria-Cue, que corresponde al distrito de Yacycañú en el departamento de Canindeyú. Rubén Villalba fue arrestado y ya está imputado, ya se habrá presentado la imputación. Nos dijeron que le iban a imputar por al menos 4 hechos punibles. Una nutrida comitiva policial efectuó esta y otras 2 intervenciones siempre en la misma zona. Ahí vemos el departamento de Canindeyú, los distritos, vemos Curuguatú y Buputá. A ver, bueno, ahí estamos viendo los distritos del departamento de Canindeyú, donde ocurrió esta intervención de la Policía Nacional hoy. Mola y con el allanamiento, porque ahí Rubén Villalba, añón te lo agarraba. Hay otro supuesto dirigente sin tierra que fue detenido. La captura de Rubén Villalba se produjo en Yacycañú. Ahí vemos cerca de los tramos de la ruta PY3 y PY13. PAPT zona de reserva, pero ya agarra la Rubén Villalba. Este es un asentamiento que queda o que funciona en el predio de una estancia, o sea, está en propiedad privada, invadí y hay supuestamente a Pepe Yapoleña asentamiento ahora. Pero también la comitiva le agarró a otro presunto cómplice de Rubén Villalba que se llama Juan Carlos Herrera Rojas. E igualmente después fue allanada la radio Manduana FM en la colonia Manduana, siempre de Yacycañú. ¿Por qué le agarraron a Rubén Villalba y a Juan Carlos Herrera Rojas? Es lo que le queremos preguntar al fiscal de Curuguatú, Cristian Roig. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a la audiencia. Doctor, ¿ya le imputaron a Rubén Villalba? Así es, al mediodía más o menos, el día de hoy, procedimos a la imputación del ciudadano Rubén Villalba y del señor Juan Herrera por los hechos punibles de asociación criminal, de amenaza hecho punible y transacción a la ley de armas. Este señor Rubén Villalba ya contaba con 6 órdenes de detención emanados de distintas unidades penales, inclusive en el día del juzgado penal de garantía de Curuguatú, por varios hechos punibles, como se le acusa de haberle disparado a un efectivo policial en un procedimiento de hecho punible que hubo en el inmueble donde fue detenido. Este inmueble está invadido desde el año 2019 y se realizaron 2 procedimientos de integración de hechos punibles, donde lamentablemente posterior del procedimiento volvieron a ingresar, donde el señor Rubén Villalba encabezaba uno de los líderes importantes, que además de él, otros sujetos también con armas de fuego se enfrentan a las fuerzas de seguridad y así también a todas aquellas personas que quieran ingresar. Ese lugar prácticamente está trincherado en ese lugar. Digamos, la Policía Nacional no quería ingresar, considerando que podía haber heridos, inclusive muertos. Por eso se ha planificado en una causa que tenemos de septiembre de este año, por los hechos punibles que le cité, asociación criminal, transgresión a la ley de armas, donde el encargado de una estancia colindante narra de que, o sea, testifica de que este Rubén Villalba con otras personas armadas le intimaron a que abandonen esas tierras. Como estos son dueños, digamos, de estas propiedades, se negaron a hacerlo y fueron hostigados permanentemente por esta gente.
hace 2 meses aproximadamente, con la Dirección de Planificación de la Policía Nacional y la Dirección de Investigaciones de la Policía, se planificó el procedimiento que se realizó hoy, donde se allanó, se ubicó objetivamente dónde estaba escondido este sujeto, Rubén Villalba, y se procedió, cuando llegamos en el lugar, y el lugar muy peligroso, la fuerza de seguridad, dirigida por el director Ábalos y el comisario Delgado, decidieron que esperemos en la entrada y se procedió a la extracción de este señor, donde fue incautado 3 armas de fuego su poder, una pistola 9 milímetros, una escopeta calibre 12, un fusil Mauser 762 y munición calibre 5.56. Ya se fue remitido al Ministerio Público, donde se actuó de declarar y fue ya imputado por los hechos punibles. Doctor, o sea que tipo guerrillero lento, llegamos ya por Iguay Jinara épico. Sí, justamente está por medio de la famosa lucha de la tierra, pero detrás están estas personas vivadas que se lucran a través de mucha gente humilde que quiere su tierra. El señor ya es conocido y temido en la zona por la forma que opera, ¿verdad? Posteriormente también es importante señalar de que allanamos la radio comunitaria de Manduaná en el distrito de Yachicañí. ¿Por qué? También el domicilio del encargado de la radio, hoy también lo hemos hecho, que también formaría parte de esta asociación criminal con fines lucrativos, ¿verdad? Hay muchas personas que están involucradas en este hecho y ya hemos librado órdenes de detención también contra otras personas que integrarían este grupo. ¿Por qué la radio, doctor? Ahí lo que me perdí. Sí, justamente la información que tenemos que la parte armada de este grupo maneja a Rubén Villalba, y hay otras funciones dentro de esta organización, y en este caso es la difusión y la arenga y la coordinación de llevar gente a ingresar. Estaría también involucrado el señor Herrera y otras personas más. O sea, desde esa radio es como que le instaban a sus seguidores a cometer las invasiones y los ataques, Pico. Y esa es la hipótesis, ¿verdad?, que manejamos, Okay. ¿verdad? Y como otras personas también, ¿verdad? Hay gente cargada de transporte, ellos alquilaban las tierras ocupadas, ya muchas ya mecanizadas, vendían y hacían un negocio, ¿verdad? Ahora invadieron una propiedad, un bosque colindante de la familia Duré, donde están desmontando, están sacando madera, vendiendo. Entonces es un negocio para esta gente. A las pintas. Estamos viendo ahora el mapa, doctor. La captura de Rubén Villalba, ahí donde dice, no sé si tiene un monitor a mano, tala de árboles. Dice, esa es la parte, ese es un monte que ellos están depredando ahora y sacan y venden la madera de ahí, Pico. Son 250 hectáreas. Esa es también. Este año realizaron 2 invasiones parciales en la estancia donde ellos están ubicados, donde tomaron. Y esa es una de las estancias que justamente mencioné, que hace unos meses hemos incursionado en ese lugar donde estas personas dispararon contra la comitiva fiscal policial. Muy belicosa esta gente, ¿verdad? En realidad se le considera peligroso, y el principal, digamos, líder en el tema de la violencia, consideramos que es Rubén Villalba. Doctor, de mañana en la telera, allá va, estás viendo el programa. Sí. Colonia San Juan, esta es la ruta PY13, Colonia San Juan, esto va hacia Yacycañí. Sí. Este lugar, tala de árboles, este es donde ellos están depredando. Acá hay 250 hectáreas, ¿verdad? Sí, sí. La captura de Rubén Villalba, asentamiento 15 de agosto. Esto corresponde a la estancia de esta Sanabria Cue. Esta está invadida, esta parte. Así mismo. Y acá, ataque a peones, es el ataque que usted estaba diciendo,
Pero acá tengo entendido que ya es otra estancia de vuelta, ¿verdad? Sí, hay otra estancia también, invadida, 400 hectáreas tienen invadido, que siempre estamos monitoreando. Justamente hay un equipo de seguridad privada que tiene esa estancia bastante eficiente que impide digamos, la invasión total del inmueble. O sea, por eso nomás lo que ya nos agarran todo entonces. Así es. Anteriormente tengo entendido que le hicieron correr al propietario. Hay un retiro en el fondo donde hay un vehículo blindado totalmente baleado. Ahí estamos viendo. Este es el Así vehículo mismo, de la estancia que fue acribillado por Rubén Villalba y su grupo. Así, el dueño anterior, ¿verdad? Entonces eso que hay como un símbolo de ello, ¿verdad? Y es que este sujeto se salvó, pero fue violentamente golpeado, según informaciones, y nunca más apareció por ahí, ¿verdad? Entonces le hacen correr a las personas, ¿verdad? A los mismos propietarios y funcionarios de la estancia. Doctor Roy, muchas gracias por atendernos, gracias también por explicarnos. Cuando usted. Cristian Roy Escandriolo, él es fiscal de la Unidad Penal 3 de Curuguatú, ahí lo vemos, ese es el fiscal Roy, junto a la camioneta blindada que se utilizaba en esta estancia. Bueno, le voy a resumir básicamente. Rubén Villalba y su grupo invadieron una estancia en Yasucañú conocida como Sanabriacue. Oyapojicuello ahorita en Tapé y montaron su propio asentamiento ahí. Pero desde ahí ellos actúan como una especie de base de operaciones. Desde ahí invaden otras estancias vecinas. Y en el informe de inteligencia que envió la policía a la fiscalía para este procedimiento, se incluye el nombre de Juan Carlos Herrera Rojas. ¿Por qué? Porque Eurecopetín Radio era Radio Manduana FM. Y a través de esa radio, supuestamente, lo que decía el fiscal, él es el que le insta a los seguidores a cometer estos hechos punibles de invadir, de atacar, de agredir a los estancieros y a los empleados. Más de lo mismo de siempre de los hechos que le atribuyen a Rubén Villalba. Pero ¿quién es Rubén Villalba? Hace 12 años, en el año 2012, este hombre fue acusado de haber alterado el curso de la historia política del Paraguay. Fernando Armindo Lugo Méndez era el presidente de la República. Fue el 15 de junio de aquel año. En el lugar conocido como Marinacue, en Curuguatú, cerca de este punto donde ahora se hizo el allanamiento, Rubén Villalba fue el principal dirigente del asentamiento denominado Marinacue. ¿Qué pasó ahí? El gobierno hizo un operativo de desalojo y los campesinos, supuestamente comandados por Rubén Villalba, advirtieron que resistirían y que incluso ahí correría sangre. Lo mismo que ahora está advirtiendo supuestamente pasó en el año 2012. Y todos recuerdan lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Un enfrentamiento que dejó 17 fallecidos. ABC Color del día siguiente, sábado 16 de junio del año 2012, la República sufre una de sus horas más negras. Al menos 15 muertos decían enfrentamiento de Canindeyú. Al día siguiente se encontraron los cuerpos de otros 2 fallecidos más. Y la foto principal corresponde a los cadáveres de 3 de los 6 policías del Grupo Especial de Operaciones GEO de Alto Paraná que murieron en el hecho. Rubén Villalba se salvó cuando eso, escapó herido, pero sin embargo fue capturado el jueves 27 de septiembre de ese mismo año 2012. Cae el sin tierra Rubén Villalba por matanza en Campos Morombí. El dirigente sin tierra Rubén Villalba, principal sospechoso de haber desatado el 15 de junio pasado la matanza en Curuguatú, donde murieron 6 policías y 11 campesinos, fue capturado por efectivos de la policía en su guarida de la colonia Huiraquejá, en Canindeyú, a 40 kilómetros de Campos Morombí, decía la publicación enviada por nuestro corresponsal Pablo Medina Velázquez, quien también a su vez sería asesinado 2 años después por la mafia en la misma zona. Y ahí vemos en la foto al dirigente Rubén Villalba cuando era esposado, luego de ser detenido en el monte. Ese que tiene campera negra es el comisario, en aquel entonces subcomisario Tomás Paredes Palma,
recientemente fallecido. Y vemos a otros suboficiales del entonces Departamento de Investigación de Delitos, quienes localizaron y capturaron a Rubén Villalba. Y vemos al comisario Paredes Palma, el que tiene la campera oscura, y a otros efectivos de la entonces sección de robos y hurtos del Departamento de Investigaciones, quienes hicieron este operativo y capturaron al por entonces hombre más buscado de la República, que fue traído a Asunción cuando eso y fue sometido a un proceso junto con otros integrantes de su grupo, también acusados de haber provocado la masacre de Curuguaté. Rubén Villalba y sus adherentes fueron recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y tras una larga batalla judicial que se prolongó 4 años, ahí vemos una publicación, fíjese, el 1 de octubre del año 2012, decía este material de ABC Color, cayó el hombre que alteró el curso de la historia política. Rubén Villalba, supuesto cabecilla de la masacre de Curuguaté. Peala Oyeyagarra llegó por un guaré. Y a modo de anécdota les cuento, cuando él fue detenido, ABC había conseguido una entrevista exclusiva con él, en la que contó paso a paso lo que sucedió. Supuestamente, su versión en realidad la que había dado en aquel entonces. Los fallecidos cuando eso, por el lado de la policía, fueron el subcomisario Erben Lovera Ortiz, el oficial inspector Osvaldo Aníbal Sánchez Díaz, el suboficial inspector Jorge Elfirio Rojas Ferreira, el suboficial inspector Wilson David González, el suboficial segundo Derlis Ramón Benítez Sosa y el suboficial segundo Juan Gabriel Godoy Martínez. En tanto que los campesinos muertos fueron Andrés Rivero García, Abelino Espínola Díaz, Delfín Duarte, Francisco Ayala, Arnaldo Ruiz Díaz Mesa, Ricardo Frutos Lara, también de los Santos Agüero, Adolfo Castro Benítez, Fermín Paredes González, Luis Agustín Paredes González y Luciano Ortega. ¿Qué pasó? 4 años a Web, Rubén Villalba y sus seguidores finalmente fueron condenados. Y en ese momento la justicia paraguaya envió un contundente mensaje. Tribunal aplica fuertes penas en caso Curuguaté. Los 11 campesinos acusados por la masacre de Curuguaté fueron condenados ayer en medio de una incidentada lectura de las penas. Los abogados defensores pretenden plantear la nulidad del juicio. Rubén Villalba, considerado líder del grupo, recibió 30 años por homicidio doloso más 5 años de medidas de seguridad y fue remitido a Tacumbú. Esto se publicó el 12 de julio del año 2016, es decir, la condena fue dictada el 11 de julio de ese año. Los condenados cuando eso fueron Rubén Villalba, 30 años de cárcel más 5 años de medida de seguridad, o sea, 35 años. Luis Olmedo ligó 20 años, Arnaldo Quintana ligó 18 años, Néstor Castro Benítez ligó 18 años, María Fanny Olmedo ligó 6 años, Dolores López fue sentenciada a 6 años, Lucía Agüero sufrió una pena de 6 años, Felipe Benítez Balmori acusó una pena de 4 años, Adalberto Castro Benítez ligó 4 años, Alcides Ramón Paniagua también fue castigado con 4 años, Juan Carlos Tellería sufrió 4 años de condena. Todos fueron encarcelados. ¿Qué pasó después? En lo que pasó a ser la mayor tragedia provocada en la historia moderna del Paraguay, quedó en el Oparaí literalmente. El 26 de julio sucedió un hecho que también alteraría el curso de la historia política. Esto se publicó el 27 de julio del año 2018. Corte anula condenas en el caso Curuguaté y todos quedan libres. La sala penal de la Corte, integrada por 3 camaristas, anuló ayer, decía la publicación, sorpresivamente, las condenas dictadas por la masacre de Curuguaté. Responsabilizó a la Fiscalía de una deficiente investigación. Todos quedan en libertad. O sea que, ¿qué pasó cuando eso? Los 9 ministros de la Corte se inhibieron. Entonces la sala penal fue conformada con 3 camaristas. Los camaristas son los magistrados
de segundo nivel, por decirlo así, en la Corte. Se llama en la estructura jerárquica. Están los ministros de la Corte, que son las máximas autoridades. Por debajo están los camaristas. Luego están los jueces de primera instancia, por ejemplo. Bueno, a los 9 ministros de la Corte de Ñini y Paité. No, no, yo no quiero, no. Cualquier argumento esgrimieron. Entonces, la sala penal fue conformada con 3 camaristas: Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto. Las cosas de la vida. ¿Qué dijeron los camaristas? La fiscalía hizo todo mal su trabajo. ¿Quién fue uno de los que dijo eso? Emiliano Rolón Fernández. Hoy, paradójicamente, titular del Ministerio Público. Hoy, fiscal general del Estado. De ese modo, Rubén Villalba quedó en libertad en el año 2018. ¿Qué hizo desde entonces? Se reinstaló en Canindeyú, donde supuestamente empezó a hacer lo mismo. Propiciaba invasiones, atacaba a estancieros, a peones, mandaba a invadir terrenos ajenos y luego, después de eso, ¿qué hacía? Negociaba con los dueños de las propiedades. Por ejemplo, según la información que tiene la policía, con un estanciero de una de las estancias acá de Canindeyú, se sentó a negociar. Rubén Villalba pidió 500 hectáreas supuestamente. A la Corapillara, no, a meta PM 100 hectáreas. No, danos 500 hectáreas y te dejamos trabajar en el resto de tu propiedad. O si no, no te vamos a dejar más trabajar. Y así se vive en zozobra en esa región del país. Rubén Villalba y su grupo serían los responsables de aquellos ataques simultáneos que se produjeron en Simón Bolívar, Caaguazú, y Capi Ibarú, San Pedro, el 15 de agosto pasado. De hecho, estas son imágenes de uno de los procedimientos en Capi Ibarú, cuando al mismo tiempo, a la mañanita en feriado, fueron atacadas 2 estancias. En una estancia le mataron a un guardia y quemaron su cuerpo adentro. El guardia reaccionó y le disparó también y le mató a uno de los invasores. En la otra estancia fue baleado también un guardia la vez pasada. En el procedimiento de hoy, los policías y funcionarios de la Fiscalía buscaban recuperar del poder de Rubén Villalba o de sus seguidores uno de los fusiles Galil calibre 5.56 que fueron robados el 15 de julio del año 2017. ¿Qué pasó cuando eso? Matan a balazos a 2 policías en una hacienda en Caaguazú. 2 efectivos policiales fueron asesinados a tiros en una hacienda ubicada en la colonia Bellavista de distrito de Caaguazú. Una estructura criminal dedicada al tráfico de rollos y marihuana habría ordenado el cobarde ataque. Y la foto de la página de ABC Color de aquella época enseña al suboficial primero Ubaldo Remigio Aguilar Benítez y al suboficial ayudante Francisco Benítez. Ellos eran policías del Grupo Especial de Operaciones GEO del departamento de Caaguazú. Y una estancia ahí de la zona de la colonia Bellavista de que queda cerquita nomás ahí de Yacycañú, en la misma zona quedan todas estas estancias. Esa estancia estaba invadida. Aupemos por orden judicial, oñemoí custodia policial upepe. Va olla por la campesino cuera. Olla atropellar la caseta de los policías, le mataron a 2 de ellos y robaron las armas. Supuestamente uno de estos fusiles que se robaron en 2017 tienen ahora los seguidores de Rubén Villalba. Jaupeare Caola Ollejo Abeico Pujare Becuri. Solo que Rubén Villalba fue sorprendido en posesión de efectivamente un fusil, una escopeta y una pistola, que ahora van a ser sometidas a pericia para saber en qué hechos punibles fueron disparados. Sin embargo, el fusil Galil robado en 2017 en la misma zona, en un ataque que le costó la vida a 2 policías, todavía no fue localizado. ¿Será que esta vez Rubén Villalba sí va a ser condenado y va a pagar por los hechos que le atribuyen? Hayeuma, la remanida frase, solo el tiempo nos lo dirá.